Abandonados por sus hijos, descubren un pasaje enterrado y lo que había dentro. Era una mañana fría de otoño cuando doña Elisa y don Manuel, dos ancianos que habían dedicado toda su vida a criar a sus hijos y mantener la casa en perfecto estado, se despertaron con un silencio que hacía años no se sentía en el hogar. Sus hijos, ya adultos, habían buscado nuevas oportunidades lejos de la ciudad, prometiendo regresar pronto, como siempre lo hacían, pero esta vez había pasado demasiado tiempo. La casa estaba enorme y vacía, y cada rincón recordaba risas, peleas, abrazos y cumpleaños pasados. Doña Elisa se levantó con la sensación de que algo había cambiado definitivamente, mientras don Manuel preparaba el café, recordando los viejos tiempos. El aire olía a hojas secas y recuerdos, y el silencio pesado parecía oprimir sus corazones. Cada paso que daban resonaba en las paredes como un eco de lo que una vez fue. La vida parecía haberse detenido en ese lugar, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento en que sus hijos se marcharon. El reloj de pared marcaba las horas sin prisa, como burlándose de la soledad que se había instalado en la casa. Un sábado, mientras revisaban algunas cosas en el ático, encontraron una vieja caja de madera escondida detrás de unos muebles polvorientos. La caja estaba cubierta de telarañas y polvo acumulado durante años. Doña Elisa abrió la tapa con cuidado, sintiendo una mezcla de curiosidad y nostalgia. Dentro había cartas antiguas, fotografías en blanco y negro y objetos que no recordaban haber visto antes. Entre los papeles había un mapa viejo, con marcas y notas escritas a mano. El mapa parecía indicar la existencia de un pasaje subterráneo en el jardín trasero, algo que ninguno de los dos recordaba. Don Manuel frunció el ceño mientras estudiaba el dibujo. ¿Era realmente un pasaje secreto? ¿Por qué nunca habían notado nada? Durante años habían vivido en esa casa, pero nunca se imaginaron que bajo sus pies se escondía algo tan misterioso. El corazón de doña Elisa comenzó a latir más rápido. La curiosidad venció a la tristeza, y juntos decidieron que investigarían ese pasaje. Quizá encontrar algo desconocido les devolvería un poco de emoción y sentido a sus días. Salieron al jardín con palas, linternas y la determinación de descubrir qué había bajo la tierra. Las hojas crujían bajo sus pies al caminar y el frescor del aire les acariciaba el rostro. El sol de la mañana iluminaba las flores marchitas y los arbustos que habían crecido sin control. La hierba alta parecía ocultar algo más allá de lo visible. Don Manuel comenzó a cavar cerca de la zona señalada en el mapa mientras doña Elisa sostenía la linterna, iluminando cada movimiento. La tierra estaba dura y seca, y cada pala de tierra removida parecía aumentar la emoción de ambos. Tras varias horas de trabajo, encontraron algo duro y frío que no era tierra. Don Manuel retiró más tierra con sus manos temblorosas hasta que quedó al descubierto una tapa de metal antigua, oxidada por el paso del tiempo. Tenía bisagras grandes y un candado viejo que parecía resistente, como si hubiera estado ahí desde hace décadas. Doña Elisa miró a su esposo con cierta inquietud, pero al mismo tiempo con un brillo de esperanza en los ojos. Juntos lograron abrir el candado con esfuerzo, haciendo crujir las bisagras que no se habían movido en mucho tiempo. El aire que salió del interior era fresco y tenía un olor extraño, como a humedad y misterio. Don Manuel encendió su linterna y miró hacia abajo. Un pasillo estrecho descendía hacia la oscuridad, con paredes de piedra y un suelo cubierto de polvo. La emoción y el miedo se mezclaron en sus corazones, pero decidieron bajar. Sosteniéndose de una cuerda que don Manuel había preparado, bajaron con cuidado hasta que sus pies tocaron suelo firme. La linterna de doña Elisa iluminó paredes que estaban grabadas con símbolos extraños y dibujos antiguos. Era como si hubieran entrado en otro mundo, uno desconocido y olvidado por el tiempo. Cada paso resonaba en el silencio profundo del pasaje.
Mientras avanzaban, encontraron puertas de madera cerradas con cerraduras de hierro. Con cada puerta que se abría, una nueva sorpresa los esperaba. La primera sala estaba llena de objetos antiguos, reliquias familiares que no recordaban haber poseído, relojes detenidos, juguetes rotos, cartas amarillentas y prendas de ropa que habían pertenecido a generaciones pasadas. Parecía un museo de su propia historia familiar, oculto bajo tierra como un tesoro perdido. Doña Elisa tomó una fotografía antigua de sus manos, con lágrimas en los ojos al reconocer a sus padres y abuelos en esa imagen. Era como si el pasado hubiera cobrado vida debajo de sus pies. Don Manuel encontró una carta dirigida a ellos, escrita por un antepasado que hablaba de proteger la historia familiar y mantenerla oculta hasta que llegara el momento adecuado para descubrirla. Las palabras resonaron en sus corazones como un mensaje del destino. Continuaron explorando hasta llegar a una sala más grande, con una mesa en el centro cubierta por un paño gris. Don Manuel retiró el paño con reverencia, revelando un libro enorme con tapas de cuero desgastado. El título estaba grabado en letras doradas: Los secretos de nuestra sangre. Doña Elisa abrió el libro con dedos temblorosos. Era un diario lleno de relatos, historias y secretos sobre la familia que databan de generaciones atrás. Cada página hablaba de amor, luchas, éxitos y tragedias que habían marcado la historia de sus antepasados. Mientras leían, se dieron cuenta de que su familia había sido parte de algo extraordinario. Los relatos hablaban de descubrimientos, viajes lejanos, alianzas con personas misteriosas y conocimientos antiguos que se habían transmitido en secreto. Había también advertencias sobre proteger ese conocimiento, mantenerlo escondido para evitar que cayera en manos equivocadas. Las palabras parecían cobrar vida, como si quienes las escribieron hubieran sabido que algún día serían encontradas por ellos. Doña Elisa cerró los ojos, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginaron que su historia familiar fuera tan rica y compleja. Sentían que ese pasaje subterráneo no solo era un escondite físico, sino un portal hacia su propia identidad. Don Manuel colocó una mano sobre el hombro de su esposa, compartiendo el peso emocional de ese descubrimiento. Era un momento que los unía más que nunca y a la vez les daba sentido a tantos años de esfuerzo y sacrificio. Decidieron continuar explorando, con cuidado de no dañar nada. Cada objeto, cada símbolo en las paredes y cada palabra en el diario parecía tener un propósito. Encontraron una pequeña caja de metal con candado, dentro de la cual había unas llaves antiguas y un pequeño amuleto con un diseño intrincado. El diseño les resultó familiar, era el escudo que había estado en la entrada de la casa durante años, pero nunca supieron su significado exacto. Ahora veían que ese escudo estaba conectado a toda la historia. La emoción crecía con cada descubrimiento y el tiempo parecía detenido en ese lugar secreto. Sin embargo, también sentían una sensación de responsabilidad. No podían simplemente guardar todo esto para ellos. Decidieron que algún día compartirían esa historia con sus hijos, para que comprendieran quiénes eran realmente y de dónde venían. Quizá ese descubrimiento ayudaría a sanar las distancias que se habían creado con el paso de los años. Mientras caminaban de regreso por el pasaje, escucharon un ruido lejano, como si alguien o algo moviera piedras. Se detuvieron, sosteniendo la respiración. El silencio volvió, pero sus corazones latían con fuerza. ¿Había alguien más allí? ¿O simplemente era el eco de sus propios pasos? Don Manuel tomó la mano de doña Elisa con firmeza, transmitiéndole calma y seguridad. Juntos salieron del pasaje, cerrando la tapa metálica con cuidado para proteger el secreto una vez más. La luz del sol los recibió con calidez, y por un momento el mundo exterior parecía continuo y normal. Pero ellos sabían que algo en su interior había cambiado para siempre.
La soledad que sentían había sido reemplazada por un sentido de propósito. Tenían una historia que contar, un legado que preservar. El jardín ya no era solo un lugar vacío, era la entrada a un misterio fascinante que les daba nueva energía para seguir viviendo. Durante los días siguientes, doña Elisa y don Manuel revisaron cada detalle de lo que habían encontrado. Organizaron los documentos, limpiaron los objetos y comenzaron a escribir su propia versión de los hechos para compartirla con sus hijos. Cada página que escribían era una forma de reencontrarse con su historia y con ellos mismos. Se sintieron más conectados que nunca antes, como si el descubrimiento hubiera reparado algo roto en su interior. Un día, recibieron una llamada de su hijo mayor. Había escuchado rumores sobre el hallazgo en la familia y quería regresar a casa para ayudar y entender lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, los otros hijos también comenzaron a regresar, intrigados por los relatos y deseosos de reunirse con sus padres. La casa, que alguna vez estuvo vacía y silenciosa, ahora se llenaba de voces, risas y preguntas. El reencuentro fue emotivo, las lágrimas y abrazos se mezclaron con historias, recuerdos y nuevas promesas. Sentados alrededor de la mesa, compartieron el diario antiguo, las fotografías, los objetos y cada detalle del pasaje enterrado. Los hijos escuchaban con atención, asombrados por la riqueza de su historia familiar. Comprendieron cuánto habían significado sus antepasados, y cómo cada generación había contribuido a mantener vivo ese legado. Fue un momento de aprendizaje, de humildad y, sobre todo, de amor renovado. Esa noche, la casa se iluminó como nunca antes. Las paredes parecían susurrar historias y los objetos antiguos parecían cobrar vida. Doña Elisa y don Manuel se miraron con satisfacción. Habían transformado su soledad en un descubrimiento que no solo cambió sus vidas, sino también la de sus hijos. La familia entera se había reencontrado, y juntos comenzaron a escribir un nuevo capítulo en su historia. Nunca olvidaron aquel día en el que, abandonados por sus hijos, encontraron un pasaje enterrado y lo que había dentro. Ese hallazgo no solo reveló secretos antiguos, sino que les enseñó que la vida siempre guarda sorpresas, incluso en los lugares más inesperados. Y lo que estaba dentro, era mucho más que objetos y cartas antiguas. Era la esencia misma de quienes eran, un reflejo de amor, sacrificio y conexión que trascendía el tiempo. Fin.